Buenos días, en la clase de hoy vamos a ver las estadísticas en los Juegos Olímpicos, cómo se hace una tabla de frecuencias. Resulta que en los Juegos Olímpicos se pueden medir las estadísticas de diferentes formas. Aquí en esta primera parte de nuestro libro, ustedes van a poder encontrar en la página número 47 una pequeña lectura que nos habla acerca de la medallería que se gana en los Juegos Olímpicos en cada uno de los países. Entonces podemos hacer acá una breve lectura acerca de cuáles son las estadísticas, es decir, el número de medallas que se ha ganado por países de acuerdo a la categoría, ya sea en oro, plata y bronce. Una vez hecha la lectura, ustedes van a encontrar en la parte inferior de la página una tabla que nos indica cuáles son las medallas que han ganado estos tres personajes, estos tres deportistas, algunos internacionales y una nacional. Por ejemplo, en el caso de Usain Bolt, que es el corredor más rápido del mundo, ustedes pueden encontrar que Usain ha ganado 9 medallas de oro. En el caso de Michael Phelps, que es uno de los mejores nadadores a nivel mundial. Michael Phelps ha ganado 23 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Y en el caso de Mariana Pajón, Mariana en su deporte, que es ciclista BMX, ha ganado 2 medallas. Cuando nosotros hablamos de una estadística, hablamos de un conjunto de datos que se recogen a partir de una encuesta. Esos datos se extraen a partir de una población. ¿Y qué es una población? Es algo general. Por ejemplo, si nosotros vamos a sacar una estadística de las medallas que ganan los deportistas, la población general serían deportistas y, por ejemplo, si queremos hacer una pregunta más específica, en el caso de los deportistas, si estamos hablando de un deporte en específico, ejemplo, el atletismo, nosotros podemos decir que nuestra muestra son los atletas. En el caso de la variable puede tomarse de dos formas. ¿Qué quiere decir variable? Que cuando yo empiezo a recoger los datos, estas variables pueden ser de dos formas, pueden ser ordinales o nominales. O lo que yo les comentaba alguna vez en la clase, pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las ordinales o cuantitativas son las que se pueden contar y presentan un orden. Entonces, ordinales puede ser cuántas veces utilizas el desinfectante para manos en tu casa. Esa podría ser porque puedes contar el número de veces. Y nominales o cualitativas son las que nos dan una cualidad, como cuando tú preguntas cuál es tu sabor de helado favorito. El sabor del helado no se puede contar, por ende se toma como nominal o cualitativa, y las ordinales son aquellas que se pueden contar. Como estamos hablando de atletas, entonces acá en la siguiente página, en la página número 48, ustedes van a encontrar un ejemplo de cuál es la población, de cuál es la muestra, según la pregunta que se vaya a realizar para recoger los datos. En este caso, como estamos hablando de deportistas olímpicos y medallería, entonces nos van a decir cuáles son nuestro tipo de variable y acá nos dan los ejemplos si es variable ordinal o nominal. Si es variable ordinal, por ejemplo, debe ser el número de medallas que gana cada persona y esos números yo los puedo organizar. Y el nominal quiere decir algo que es una cualidad. Una cualidad, si tú le preguntas a un deportista cuál es tu nacionalidad, pues puede decir jamaiquino, colombiano, estadounidense. Esa es nominal porque tiene una cualidad. Y la ordinal es aquella que se puede contabilizar. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas medallas ganaste de oro? Gané 23. Se puede contar y se puede organizar de menor a mayor. Como ya lo hemos trabajado en clase de TPM, ustedes han podido realizar una serie de tablas
y esas tablas se llaman tabla de frecuencias porque es donde ustedes pueden organizar la información de acuerdo a su encuesta. Entonces, en un ejemplo, acá nos muestran un ejemplo de los países suramericanos que asistieron a los Olímpicos en Río de Janeiro 2016. Y esta tabla de frecuencias nos refleja el número de personas o deportistas que asistieron por país. Ese es uno de los ejemplos. Entonces, como ustedes ya lo han venido trabajando, ya saben cómo trabajar una tabla de acuerdo a la pregunta que yo me vaya a plantear. Entonces, por ejemplo, acá están haciendo otra pregunta, pero acá esta pregunta está basada con el deporte del BMX y lo que nos arroja es la cantidad de medallas que ganaron por países en BMX. Entonces, por ejemplo, Argentina ganó una, Alemania, perdón, ganó una, Argentina una, Australia dos, Bélgica dos. Entonces, si ustedes se van a la lectura, se van a dar cuenta que hacen un estudio acerca de cómo se distribuyó las medallas en el deporte BMX en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Entonces, primero, como lo hacíamos en el salón, teníamos los datos. Entonces, vamos y recogemos los datos. En este caso, si ellos hacen una encuesta, entonces lo primero que hacen es determinar cuáles son los países participantes. Una vez se ha determinado los países participantes, entonces ahí sí entran a analizar el tema de la medallería. Entonces se indaga con cada país cuántas medallas ganaron por país y de esta manera podemos revisar cómo fue la premiación. Ahora, como nosotros ya sabemos manejar una tabla de frecuencias y ya sabemos los tipos de variable que puede ser nominal o cualitativa o que puede ser ordinal, cuantitativa, y además ya sabemos armar una tabla de frecuencias, vamos a solucionar nuestra página número 51 y 52, en donde básicamente lo que nos piden es organizar información en tablas o decir si la variable es nominal o ordinal. Entonces, esta es la explicación de tablas de frecuencia, de estadísticas y practiquemos cómo se sacan los datos de una tabla de frecuencia con la página 51 y 52.